De la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, que nos sigue, que nos escucha o nos ve por el canal de televisión abierta 9.1, o quizá nos están escuchando a través de Global FM o Oaxaqueña Radio, o también a través de las plataformas digitales en Twitter y en Facebook. Nos puede seguir, nos puede buscar como CorTV. Muchas gracias por su preferencia, y también agradecerle a Yolix Lama, quien esta noche nos acompaña para que el mensaje a través de la lengua de señas mexicana llegue también a las personas sordas o con esta discapacidad auditiva. Muchas gracias por este apoyo que da la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. El día de hoy se confirmaron 9 nuevos casos, 3 nuevos casos en la entidad oaxaqueña. Si ustedes recuerdan y vieron ayer a mi compañera Jennifer Hernández, ayer se reportaban al corte de lunes 69 casos confirmados en Oaxaca. El día de hoy, hace unos minutos, el titular de los servicios de salud de Oaxaca ha informado que tenemos 72 casos acumulados en toda la entidad. La región de Valles Centrales sigue teniendo el mayor número, más del 50%, con 45 casos confirmados al día de hoy. Se suman también 2 nuevas defunciones, con las que vamos al día de hoy con 8 personas fallecidas. Desafortunadamente, si ustedes recuerdan, el 13 de febrero empezaron a notificarse los casos sospechosos en la entidad oaxaqueña. Fue entre el 27 y 28 de febrero cuando se confirmó el primer caso en el país. Sin embargo, en Oaxaca se supo de 2 primeros casos hasta el 14 de marzo. Entonces estaba solo en 2 municipios, que era Oaxaca de Juárez y la Ciénega Cimatlán. Si ustedes ven en este momento la diapositiva que está en su pantalla, y para las personas que nos están escuchando, están distribuidos estos 72 casos en más de 30 municipios oaxaqueños. Es como se ha extendido esta pandemia en Oaxaca. El municipio capital, Oaxaca de Juárez, no ha variado la cifra de pacientes que han dado positivo a esta nueva enfermedad. Son 12. Magdalena Apasco se queda con 6, pero hoy, de estos 3 nuevos casos, San Juan Bautista Tuxtepec, que el día de ayer tenía 3 casos confirmados, ha aumentado a 4, está ahí en el tercer lugar junto con San Antonio de la Cal, Santa María Atzompa y Santa María Huatulco. Estos últimos 2 municipios que le menciono también han registrado una de las 8 defunciones que se han confirmado en toda la entidad. La primera defunción ocurrió el pasado 29 de marzo, era precisamente un hombre de 44 años originario de Santa María Atzompa. Después, el 9 de abril, en el hospital de zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ocurrió la segunda defunción en una mujer de 42 años. Esto fue el 9 de abril. Inicialmente, como le decía, la pandemia se había presentado principalmente en mujeres. Ha ido cambiando poco a poco. De estas 8 defunciones, con las 2 que se confirman al día de hoy, la pandemia se centra principalmente en hombres. El 75% de las defunciones se da en 6 hombres y el 25% en mujeres, ya que el segundo caso ocurrió en una mujer de 66 años en Huajuapan de León. Las 2 defunciones que hoy se confirman es en un hombre de 53 años, originario de San José Tenango, y la otra defunción también es en un hombre de 70 años, originario del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec. En todos los casos, y por eso la insistencia del llamado de quedarse en casa. Si usted tiene alguna enfermedad, una comorbilidad, por favor, quédese en casa. De estos casos confirmados, las personas que están viendo ahorita sus pantallas, su pantalla, son 46%, 33 casos
confirmados en mujeres, otros 54% en hombres. Sí, ya son más los hombres quienes se enfrentan a estos nuevos casos. Y les recordamos también que todas sus dudas que tengan en torno a esta pandemia la pueden hacer llegar a través de nuestro número de WhatsApp 951-501-6332. Ahí ven cómo se está distribuyendo por institución principalmente la atención de estos casos. La mayoría, 52, se centra en servicios de salud de Oaxaca. 12, si ustedes ven ahí, fueron atendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social y 6 por el ISSSTE. Y es al tener esta mayor carga de atención hospitalaria y también ambulatoria de los servicios de salud de Oaxaca, es el titular de esta dependencia, Donato Casas Escamilla, quien desde la semana pasada, desde el jueves, ha liderado la información oficial que se da a conocer en torno al avance de esta pandemia en Oaxaca, que ya está en fase 3, y precisamente Donato Casas Escamilla pues hace o refuerza este llamado a la ciudadanía, a la población, a la audiencia, para que se quede en casa. Hoy me dirijo a todo el pueblo oaxaqueño. Estamos en un momento de vital importancia. Por eso, ahora más que nunca, la ayuda de todas y todos es crucial. Vivimos un hecho donde la salud de todos está en riesgo. Sin salud no hay nada. La pandemia por el COVID-19, un virus altamente contagioso, que hasta el día de hoy ha cobrado la vida de 6 oaxaqueños. Está cambiando la vida de todos. Pero Oaxaca tiene una oportunidad. Por favor, quédate en casa. Es la única manera que tu familia no sea contagiada por este virus. Si todos asumimos con responsabilidad y solidaridad las acciones de sana distancia, podremos superar esta situación de la mejor forma posible. Esta medida es un gran reto. No todos los oaxaqueños pueden hacerlo. Muchos tienen que salir a trabajar porque son el sostén de sus familias. A ustedes les pido que intensifiquen las acciones de higiene al salir de casa. Hoy, Oaxaca nos necesita. No por perder la paciencia, perdamos lo más importante, que es la vida. Al permanecer sanos, protegemos a nuestras familias. La pandemia en Oaxaca ahora está en una fase en la que es más fácil que los casos se multipliquen. Para que esto no ocurra, lo más importante es evitar el contacto con las personas. Cada decisión que ha tomado el gobierno del estado es priorizando la vida de nuestras familias oaxaqueñas, pero solo con la participación responsable de todas y todos lograremos salir adelante. Los exhorto, quédate en casa. Servicios de Salud de Oaxaca. E insistimos en este llamado para que se queden en casa y eviten realizar actividades en el espacio público, y precisamente para sumarnos a este llamado a la reflexión, a la responsabilidad social, le vamos a compartir un material del periodista Alberto Peláez. Él es corresponsal en España para una cadena televisiva aquí en México y ha atestiguado un sinnúmero de eventualidades noticiosas. España es un país de Europa que se ha enfrentado realmente de manera catastrófica a esta pandemia y hace un llamado no solo al pueblo de México, sino también al de Oaxaca, un estado que conoce, pero mejor vayamos a escuchar lo que nos dice. Cuando a mediados del mes de marzo en España, el 13 de marzo, empezamos con el estado de alarma, lo que es fase 3. Nunca nos imaginamos, desde luego yo nunca me pude imaginar que España se convertiría en el tercer país del mundo
donde mayor número de fallecidos ha habido por COVID-19, más de 20.000 personas, y que habría tanta gente de mi país, de España, pudiera morir por el COVID-19. Nunca me imaginé que en Madrid, por ejemplo, pudiéramos tener 3 morgues improvisadas, 2 en 2 pistas de hielo que la gente utiliza generalmente para solafarse los fines de semana. Esas pistas de hielo se convirtieron en morgues para personas que habían fallecido por el COVID-19 porque no había lugares en las funerarias españolas y tenían que quedarse ahí. Nunca me imaginé que habría un hospital improvisado como el que tenemos en IFEMA, que es el recinto ferial, que es donde hacen ferias. Bueno, bien, ese se ha convertido en un recinto hospitalario. Nunca imaginé nada de esto. Empezamos a salir muy paulatinamente, muy poco a poco, pero eso es debido a que estamos haciendo las cosas bien, a que la gente se ha quedado en su casa. Todo esto lo digo porque yo soy un enamorado de México, los que me conocen lo saben, soy un enamorado de Oaxaca, de Huatulco, de Oaxaca, y no quisiera que mis amigos y mis hermanos oaxaqueños tuvieran que pasar por lo que estamos viviendo todavía y tenemos que estar pasando los españoles, que empezamos ahora a ver y a vislumbrar la luz al final del túnel de una manera muy tímida, muy despacito. Y lo digo por eso, porque yo no quiero que tengan ustedes que pasar por los mismos tragos por los que estamos pasando aquí en España. Este es un mensaje de cariño y un mensaje de solidaridad, pero sobre todo un mensaje de que por favor hagan caso a las autoridades. El confinamiento tiene sus réditos, el confinamiento tiene sus recompensas, el quedarse en casa tiene sus recompensas. Por eso es muy importante, de verdad, y lo digo con todo el cariño, que no salgan, que se queden en sus casas, porque ahora que empiezan ustedes en fase 3, tan pronto empiecen, cuanto antes lo hagan, antes también habrán terminado. Pero el proceso de esa fase 3 es fundamental no salir de casa, a menos que quieran vivir situaciones indeseables como las que hemos vivido aquí en España. Muchas gracias. Ojalá que ustedes que nos están escuchando o viendo a través de la señal de Cor TV, ya sea televisiva o de radio, hagan caso a este mensaje del periodista español Alberto Peláez y se queden lo más posible en casa para evitar el riesgo de un contagio, ya que todas las personas de cualquier edad estamos ante este riesgo de adquirir COVID-19. Y si ustedes recuerdan, el pasado lunes 13 de abril en México había alrededor de 5,000 contagios. Al día de hoy suman 9,501 personas que han dado positivo a una prueba de COVID-19. De eso, al día de hoy son 729 casos nuevos en comparación del corte del día de ayer. Lamentablemente, esta cifra de defunciones sigue engrosando, sigue creciendo, van 857, estamos a 143 de llegar a las 1,000 defunciones en México. Casi 1,000 familias, 857 familias que se han visto enlutadas por esta pandemia, quienes muchas veces no han podido velar a su pariente, al integrante de su familia, porque al ser altamente contagiosa, el cuerpo debe ser sepultado o cremado inmediatamente. Evitemos llegar a este nivel de dolor y de pena quedándonos en casa, realizando estas acciones de mitigación para que esa curva epidemiológica descienda. Y precisamente sobre esta información que se da todos los días en Palacio Nacional, se informó que de los 72 casos confirmados al día de hoy, 24 siguen activos. Han cambiado la forma en que presentan las cifras y el número de casos por parte del gobierno federal. Se están centrando en alrededor de 3,100 casos activos en todo el país. Son entre el 33% de todos los casos confirmados, pero vamos a ver y a escuchar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal, a Hugo López-Gatell. Ahora que entramos a la fase 3, también hacemos un cambio de práctica que se suma a los 2 anteriores. Los 2 anteriores siguen, pero ahora tenemos un elemento de especial interés. Y también tenemos un ritmo diferente de la información, porque precisamente, como correctamente señala usted, el énfasis ahora está en la ocupación hospitalaria. De las distintas elementos de interés, las características clínicas, la distribución geográfica, la ocurrencia en el tiempo, los grupos de riesgo,
etcétera, etcétera. Ahora un elemento crucial, porque es el definitorio del riesgo en fase 3, es la probabilidad de que se saturen los hospitales. Y tal vez todavía hay muchas dudas, preguntas en cuanto a esta fase 3 en la que ya es inminente, se ha declarado el día de hoy de manera oficial y por eso vamos a ir con nuestro doctor de cabecera de este programa especial Oaxaca ante el COVID-19. Muy buenas noches, doctor Juan Carlos Dávila Fernández, él es médico intensivista y para que precisamente vaya hablando un poco, para que en esa cotidianidad, doctor, por favor, nos ayude a familiarizarnos con las acciones que en esta fase 3 tenemos que reforzar e implementar, sobre todo en casa. Por favor. Claro, sí, gracias Nadia, muy buenas noches al auditorio, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Bueno, pues solamente hacía falta el declararla, porque prácticamente de forma muy atinada se estuvieron haciendo muchas y varias acciones para tratar de contener la velocidad de la transmisión y del contagio de la infección por el SARS-CoV-2. No va a cambiar de gran medida, sí lo que se tiene que hacer es reiteradamente decirles, quédense en casa si no tienen nada que hacer, si no tienen a nada que salir. Las personas que tienen que salir de casa, pues las que tienen que proveer de alguna manera el sustento y los víveres, que sea solamente una persona. Y por supuesto, están bien claras las medidas que están indicadas. Bueno, las clases están suspendidas desde el día 17 de marzo, los centros de trabajo pues también están limitados a lo estrictamente indispensable. Por supuesto, el uso constante de la estrategia de lavado de manos constante, frecuente, con la técnica que ya les habíamos comentado, lavarlas con agua y jabón es suficiente durante 20 segundos o más de 10 o 15 veces al día. Cuando salgamos a la calle y toquemos alguna superficie, si no tenemos agua y jabón en ese momento, la solución con base de alcohol al 70% es muy útil. Por supuesto, el uso de cubrebocas disminuye notablemente la posibilidad de transmisión. No la quita, la disminuye. Y también hay que saber usarlo. No es conveniente que el cubrebocas esté en el cuello, no es conveniente que el cubrebocas esté descubriendo la nariz o que solamente cubra la nariz y esté descubierta la boca. Tampoco eso es conveniente. En las personas que estén con síntomas o aquellas, por supuesto, que tienen ya confirmada una enfermedad por SARS-CoV-2, definitivamente no tienen por qué salir de su domicilio. ¿Por qué? Porque son portadores y son transmisores del virus. Entonces la recomendación, insistimos todos, es quedarse en casa, no salir de casa, lavado constante y frecuente de manos, etcétera. Y ahorita que mencionaba el uso de las mascarillas desechables o de los cubrebocas y que ya es obligatorio desde esta semana en todo el territorio oaxaqueño, pues seguimos observando a personas que conducen su automóvil o que van en el transporte público y no lo portan. Ahorita que le escuchaba, entonces si nosotros nos ponemos el cubrebocas es desde que lo colocamos, dependiendo del tipo de material con el que esté hecho, nos los vamos a quitar hasta 3, 6 horas después y tendríamos que estarlo también depositando en la basura o en una bolsa y cerrarla. Claro, si estamos en el automóvil y bueno, viene cerrado, pues la verdad no tendría ninguna razón de traer el cubrebocas puesto. Esto es para los lugares y los sitios y las actividades en las cuales la sana distancia no se puede llevar a cabo en toda su extensión. Entonces, ¿qué es transporte público? Que son bancos, que son supermercados, que son mercados públicos, etcétera. Es verdaderamente preocupante. Ayer estaba viendo una imagen de, si bien en los bancos están limitando a no más de 10 personas, pero la calle, la calzada Porfirio Díaz eran más de 70, 80 personas. No existía la sana distancia y no había personas con cubrebocas. Eso es lo que tenemos que evitar, precisamente este tipo de actividades, porque son de muy alto riesgo.
Así es, y bueno, es una de varias sucursales bancarias que estaban saturadas en su interior, pero también en el exterior, y como usted atinadamente observa, doctor, no se respetaba esa sana distancia y todavía siguen saliendo no solo una persona a realizar las actividades esenciales, si era importante ir a realizar un cobro o un pago en el banco, sino que también seguimos como de necios, necias, llevando a un acompañante, a veces a niñas, a niños, o saliendo toda la familia. Y qué pena que tenga que ser hasta que el agua nos llegue al cuello o nos esté tapando la respiración, es decir, que tengamos en casa un caso o que tengamos a alguien enfermo, lleguemos a entender esto. De verdad eso sería algo dramático y algo muy doloroso. ¿Por qué? Porque, como también se ha reiterado, grupos de riesgo, personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónico-degenerativas, personas con enfermedades que de alguna manera les disminuyan la posibilidad de defenderse, es decir, su inmunidad natural esté comprometida. Ese grupo de riesgo es el que tenemos que estar cuidando. Y precisamente ahora que habla usted de los riesgos y de los daños que puede provocar el COVID-19 en el cuerpo de una persona, la terminación 6487 nos preguntó a través del número de WhatsApp, ¿es posible que el virus genere otro tipo de daños en el organismo o que desencadene otro tipo de daños, doctor? Sí, definitivamente el problema de la infección viral se empieza a manifestar cuando existe algo que se llama viremia, que significa que las partículas virales se introducen a la sangre y existe una gran lucha, una gran defensa. Se llama un síndrome de respuesta inflamatoria, es sistémica porque es en todo el organismo y hay una gran producción de algo que se llaman citocinas proinflamatorias, es decir, que están a favor de la inflamación, y estas generan también la producción de citocinas o de sustancias o de moléculas antiinflamatorias. Desafortunadamente la intensidad de esta producción se lleva y se denomina tormenta citocínica. Esta tormenta citocínica, una de sus principales características es la formación de pequeños trombos a nivel de la microcirculación. Y esto genera daño orgánico generalizado. Hay algunos casos reportados de, por ejemplo, algunas miocarditis, por ahí algunos reportes de ciertas enfermedades del sistema nervioso central, ciertos síndromes. Hay por ahí un síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente, progresiva, y que generalmente terminan en insuficiencia respiratoria también e intubados. La falla orgánica múltiple, que es secuencial, es decir, una lleva a otra y a otra y a otra. Generalmente una vez que presentamos a un paciente con estado de choque, con insuficiencia respiratoria, la perfusión de los riñones se compromete, hay problema con la coagulación, hay problema incluso con la función del hígado y desafortunadamente el paciente tiene cada vez menores posibilidades de sobrevivir. Pues no es que querramos asustar a la audiencia con este tipo de reacciones que el COVID-19 puede, o que el coronavirus SARS-CoV-2 puede ocasionar en nuestro cuerpo, pero sí también es el llamado a la reflexión para que insistamos en quedarnos en casa. Y la terminación 2245, doctor, pregunta, ¿qué más podemos hacer como personas para mejorar nuestras defensas y no ser contagiados de COVID-19? Bueno, para no ser contagiados por el SARS-CoV-2 y no desarrollar la enfermedad por coronavirus, que es el COVID-19, pues definitivamente tenemos que evitar exponernos y estar en situaciones de riesgo donde podamos adquirir el virus. Hay gente sana, saludable, que no tiene ninguna comorbilidad, que adquiere el virus, ¿sí? Y esto le genera, por supuesto, la infección o la enfermedad COVID-19. Pero no quiere decir que tengamos que tomar suplementos mágicos y que tengamos que tomar glutamina y cuantas cosas que se están sugiriendo que como productos milagro. No, tampoco los complementos multivitamínicos funcionan. No, va a depender mucho ayer los comenté, de la capacidad de respuesta del propio organismo.
Una vez que el virus se introduce a nuestro organismo, si estamos saludables, generalmente la respuesta es adecuada y son de los 80% aproximadamente que cursan sin ningún problema. Así es, por eso insistimos en el llamado, porque ya dentro de estos 72 casos también hay el de un menor de 5 años que ya dio positivo a COVID-19, así es que no hay que confiarnos y atender este llamado que el doctor Juan Carlos Dávila Fernández, quien es nuestro soporte médico en este programa especial. No nos despedimos, doctor, volvemos más adelante con usted. Muchas gracias por estas primeras respuestas. Y ahora vamos a escuchar a Luz Rosalba Martínez Leiva. Ella es responsable de interseccionalidad del Departamento de Promoción de la Salud, precisamente para que nos hable un poco sobre este uso obligatorio, pero no lo veamos como una obligación. Veámoslo como la necesidad de protegernos ante una nueva enfermedad, una pandemia que no solo está afectando Oaxaca, ni siquiera nada más el municipio, sino ya todas las diferentes regiones del estado, los diferentes estados que conforman el país y la mayoría de países en el mundo. Es un nuevo implemento de prevención. Muchas veces nos dicen que por el calor no se soporta tenerlo o se baja cada que estamos hablando. Es por eso que vamos a escuchar esta información sobre el uso adecuado. Por favor, nos acompaña aquí en el estudio para que nos cuente, para que nos detalle el uso adecuado del cubrebocas. Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Nadia, muchísimas gracias por la invitación. Así es, el día de hoy vamos a hablar acerca del uso correcto de cubrebocas. Para iniciar, al colocarnos nuestros cubrebocas, es importante que hagamos el lavado correcto de manos, ya sea con agua con jabón o con gel antibacterial, como te voy a mostrar. Yo tengo gel antibacterial aquí. Los pasos son exactamente los mismos, palma con palma, dorso, interdigitales, nudillos, dedos pulgares, yemas de los dedos. Terminamos con las muñecas. Es importante que antes de que te coloques el cubrebocas, si vas a salir de tu casa, vas a ir a la oficina, a un centro comercial o a un autobús, tu cubrebocas lo transportes en una bolsa de plástico hermética que permita que esté limpio y se mantenga sin contaminación. Para colocarlo vamos a utilizar y vamos a tocar solamente las ligas de nuestro cubreboca. Es importante que no toquemos la parte interna. Vamos a colocarnos el cubreboca solamente tocando las ligas. Es importante que los cubrebocas te ajusten correctamente la cara. Vas a encontrarte cubrebocas de diversos tamaños. Si es necesario, ajusta las ligas. Tiene que cubrir la parte de la nariz hasta la parte de abajo de la cara. Es importante que siempre mantengas así los cubrebocas hasta el tiempo de cambio, que aproximadamente es de 2 a 3 horas. No debes de utilizar el cubrebocas, como en muchas ocasiones lo hemos visto, de esta parte. No debes de utilizarlo solamente en la boca o de diadema. Siempre el cubrebocas tiene que estar puesto en esta posición hasta su cambio. ¿Cómo vamos a hacer el retirado de cubrebocas? Nuevamente nos hacemos el lavado de manos con agua y con jabón o con gel antibacterial al 70%. Es importante que verifiques que el gel antibacterial sea al 70%, porque hemos visto que hay muchas ventas donde el gel antibacterial no cumple con esta característica, por lo tanto no te va a servir. Una vez que hayamos hecho el lavado de manos, vamos a retirar el cubrebocas. ¿Cómo vamos a realizarlo? Solamente tocando las ligas, extendiendo y retirando. No solo hay personas que nos están viendo en este momento por el canal 9.1, sino que también nos está escuchando por Global FM y Oaxaqueña Radio, y quizá no la están viendo, para que nos describa un poquito más al momento de colocarnos y retirarnos el cubrebocas, por favor. Perfecto. Para colocarnos el cubreboca, como bien decía, es importante hacer el lavado de manos con agua, con jabón o bien con gel antibacterial al 70%. Vamos a utilizar solamente las ligas de nuestro cubreboca y vamos a colocarnos. Para el cambio de cubreboca, de 2 a 3 horas para cambiarnos. Una vez que ya tengas el cubreboca puesto, no tienes por qué utilizarlo de collar arriba de la cara,
solamente cubriendo la nariz, o quitártelo y ponértelo. Si vas a consumir alimentos y va a ser un cubreboca desechable, deséchalo y ponte uno nuevo. O bien, si es un cubreboca reutilizable, quítalo, dóblalo, consume el alimento y vuélvelo a poner. No lo debes de poner en cualquier superficie sucia. Si todavía no cumple con el tiempo de retirado, puedes colocarlo en su bolsa de plástico para volver a utilizarlo, pero siempre y cuando cumplas con las medidas higiénicas necesarias, como lavado de manos o el uso de alcohol al 70%. Para retirarlo, como te comentaba, solamente con las ligas, sin tocar la parte interna del cubreboca ni la parte externa. Una vez que yo ya retiré, voy a doblar el cubreboca, tratando de tocar lo menos posible las partes internas. Es importante que revientes la liga, dobles el cubreboca y con el apoyo de la liga lo enrolles. Esta es una opción que te estamos dando, o la segunda opción es que con la ayuda de una tijera previamente desinfectada, cortes el cubreboca y enrolles con las ligas. Esto para evitar la reutilización, porque hemos notado que en muchas ocasiones están sacando los cubrebocas, los están reutilizando los indigentes en nuestro estado. Entonces, por eso es muy importante que los cubrebocas los elimines de la manera correcta. Una vez que ya te hayas retirado los cubrebocas, los debes desechar en una bolsa de plástico y cerrar completamente. Esta información es muy útil para la audiencia que nos está viendo o escuchando, pero también una realidad es que hay escasez de este tipo de mascarillas o cubrebocas en muchas farmacias, no son fáciles de conseguir y también hay manera de realizarlos en casa. ¿Usted nos puede enseñar, por favor? Claro, podemos encontrar el material más recomendable con las bolsitas reutilizables que encontramos en algunos centros comerciales. Yo aquí traigo un ejemplo de una bolsita. ¿Y cuál es el material con el que están hechos? Están hechos a base de pellón. Entonces, las medidas que nosotros recomendamos para hacer un cubreboca para adulto es de 15 por 20 centímetros y 12 por 18 centímetros. Vamos a costurar la parte de las orillas, vamos a voltear y vamos a doblar 1 centímetro de los lados. Esta parte nos va a permitir colocar las ligas en la parte interna para poder utilizar y ajustar nuestro cubreboca. Si el cubreboca te queda un poco grande, puedes ajustarlo a través de las ligas. Y es este el material que nos va a permitir realizar nuestros cubrebocas caseros. Como te comento, es pellón, se puede encontrar en mercerías, sin embargo, si no lo encuentras en mercerías, lo puedes encontrar en las bolsas reutilizables. Es una información muy útil, repetir las medidas de 15 por 18 centímetros si es un cubrebocas para personas adultas y si no hay pellón, que alguna mercería o tienda de telas cercanas a su casa no esté abierta o quiera evitar salir, también puede reutilizar esas bolsas de pellón que a veces nos regalan en algunas tiendas o si compró. Agradecerle, licenciada Rosalba Martínez Leiva, que nos haya traído esta información tan útil para la ciudadanía, porque es muy, muy indispensable. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y bueno, también le hemos dado a conocer a la audiencia que otro grupo de riesgo son precisamente las mujeres embarazadas. Desde hace 2 semanas se dio a conocer las primeras 2 defunciones maternas en el país de personas, de mujeres que dieron positivo a COVID-19 y desafortunadamente entre el parto y la cesárea fallecieron, aunque sus pequeñas, sus hijos sí sobrevivieron, pues ellas no. Ya están estas 2 primeras defunciones maternas y por eso es muy importante extremar las medidas de prevención y por eso vamos a ver la siguiente información. El Gobierno de México dio a conocer los lineamientos para la prevención y mitigación del COVID-19 en la atención al embarazo, parto puerperio y de la persona recién nacida con la finalidad de brindar atención adecuada y de calidad. Al llegar a la unidad médica de salud, primero se pasarán por filtros de supervisión para que exista un proceso de detección temprana de la enfermedad respiratoria y para quienes estén libres de síntomas, pasen por un lugar libre de coronavirus.
Las mujeres embarazadas deben prestar atención a los síntomas de alarma como sangrado vaginal o salida de líquido, dolor de cabeza intenso, visión borrosa o como se dice de manera común ver lucecitas, zumbido de oídos, hinchazón de cara, manos y pies, dolor en la boca del estómago o fiebre. Si tienes alguna duda sobre los signos de alarma o a qué unidad médica debes acudir, comunícate al 800 Materna, es decir, al 800-628-3762, las 24 horas, los 365 días del año. Si estás embarazada o tienes síntomas de coronavirus como tos, dolor de garganta, fiebre igual o mayor a 38 grados centígrados, o sospechas que tienes coronavirus o que alguien cercano pueda tenerlo, llama a la línea COVID-19 al 800-0044-800 o en la ciudad de Oaxaca a los teléfonos 951-516-1220 o 951-516-8242. Estas son algunas recomendaciones que ayudarán a hacerle frente al COVID-19. Y hablando de números telefónicos, les recordamos que a través del WhatsApp nos pueden hacer llegar a algún mensaje, alguna duda o pregunta que tengan para nuestro especialista, el doctor Juan Carlos Dávila Fernández. Pueden marcar el 951-501-6232 y mandarnos ahí su mensaje si tienen alguna duda, precisamente para que la leyamos y se la hagamos saber al doctor Juan Carlos Dávila Fernández, quien es nuestro soporte médico en este programa especial que inició el pasado lunes 6 de abril. A partir del sábado hemos intercalado conducción. Mi compañera Jennifer Hernández le va a esperar el día de mañana después de la información oficial que dé a conocer el titular de los servicios de salud, Donato Casas Escamilla, quien proporciona pues los datos detallados al corte diario para que usted esté bien informado. Es un esfuerzo de la Corte B para proporcionarle información clara, oficial y confiable. Y hoy nos vamos a enlazar ya en unos momentos, ya la tenemos en la línea telefónica a Lili Ramírez. Ella está en la Fundación Canacintra. Muy buenas noches, Lili, ¿me escuchas? Hola Nadia, ¿qué tal? Buenas noches a tu auditorio. Gracias por aceptar este enlace telefónico y sabemos que tienen una iniciativa en la Fundación Canacintra que es el Rally Quédate en Casa. ¿En qué consiste? Sí, mira, déjame platicarte rápido. Por favor. Este rally lo hicimos con México País de Valores y ANAUM Familias que Trascienden y Fundación Canacintra. Consiste en, cada semana hay un reto con un tema y las familias tienen que hacer un video de acuerdo al reto de la semana. Y a final de la semana, estos videos se van a un concurso y hay ganadores y hay premios. ¿Y cómo se pueden inscribir las personas? ¿En dónde pueden consultar las bases o tener más información, Lili? Sí, mira, estamos con dos páginas de Facebook, Rally Quédate en Casa, y Facebook Fundación Canacintra. Ahí encontrarán todas las bases, toda la información y cada semana se está publicando el reto. ¿Y ya vamos en el tercer reto. Si nos puedes explicar si hay categorías, rango de edad para participar y cuáles fueron los retos de las 2 semanas anteriores y cuál es el reto de esta semana. Fíjate que el primer reto estuvo muy divertido porque fue, ¿qué estás haciendo tú con tu familia en casa para protegerte de COVID-19? Y entonces, bueno, las familias son muy creativas y empezaron a llegar videos que realmente nos sorprendieron porque toda la familia integrada. Ya hubo ganadores, ya se publicaron los videos que ganaron los primeros lugares. El segundo reto fue cámbiale la letra a tu canción favorita con el tema de COVID-19. Igualmente ya hubo ganadores, nos sigue sorprendiendo la creatividad de las familias y ahorita iniciamos el reto de prepara un platillo con tu familia y disfrútalo.
Entonces, bueno, ahorita vamos en ese reto. Toda la familia puede participar y el objetivo de este rally es llevar a la familia a que sea más ligero esto que estamos viviendo, a sacarlos del estrés, apoyar a la familia con un poquito de darle las armas para qué vamos a hacer en casa. Bueno, pues aquí tenemos al rally en donde te estamos dando ideas y donde puedes divertirte y además puedes ganar. Una iniciativa muy atractiva que invita a la creatividad. Muchas gracias, Lili Ramírez, por este enlace telefónico en el que nos comentas sobre esta iniciativa de la Fundación Canacintra, el rally Quédate en Casa. El llamado es a que visiten sus plataformas digitales para que se sumen y participen en el reto de esta semana de preparar un platillo. Muchas gracias por este enlace. Gracias a ti, y solo comentarte que esto es a nivel nacional, es para todas las familias de toda la República Mexicana. Ojalá la audiencia que en este momento nos está viendo o escuchando se pueda sumar a este rally Quédate en Casa de la Fundación Canacintra. Y regresamos nuevamente con nuestro doctor de cabecera, el doctor Juan Carlos Dávila Fernández. Doctor, nuevamente bienvenido, porque siguen llegando las dudas de la audiencia. La terminación 9787 nos comenta, ahora con la fase 3, que se declaró precisamente el día de hoy, ¿qué puedo hacer si al entrar o al salir del supermercado para mantenerme protegido del virus? Que ya nos ha dicho algunas medidas de prevención, doctor, pero por favor, para reforzar, ¿cuáles son las recomendaciones, sobre todo al estar en las tiendas de autoservicio? Claro, es una pregunta reiterada y la respuesta también tiene que ser igual. Por supuesto, ir con un cubrebocas, una mascarilla facial, ya dieron las características que tiene que cubrir la nariz, que tiene que cubrir el mentón o la barbilla, y por supuesto no estarlo tocando constante y frecuentemente. Eso es uno. La otra es pues tratar de saber si en los supermercados o en las tiendas de autoservicio pues deben tener algunas medidas de prevención, como es el limpiado constante y frecuente de los soportes donde se empuja el carrito, etcétera. Pero fundamentalmente, reitero, el lavado frecuente y constante de manos, el aseo constante con solución en base de alcohol al 70%. Los guantes no sirven de nada, no protegen de nada, porque no se transmite el virus a través de la piel o de las manos, sino es a través de tocarnos la cara, tocarnos la nariz o tocarnos la boca. Sí, como usted dice, no va a servir de nada si llevamos o portamos guantes, si aún con los guantes nos vamos a estar tocando los ojos o la boca. Muchas gracias, doctor. Hay también otra duda que nos hicieron llegar a través del 951-501-6232, que es el número de WhatsApp, la terminación 1220. Con el anuncio que hicieron hoy del regreso a clases paulatino desde el 17 de mayo, aunque hay que aclarar que todavía no es una fecha o es una fecha tentativa, en algunos municipios no muy temprano, y que puede resurgir o haber un brote de la enfermedad. Quiero pensar que a veces se ha dicho que hay municipios de, por ejemplo, La Ciénega, Cimatlán, que ha reportado un solo caso y es desde el 14 de marzo y que pues ya no ha reportado un nuevo caso. Pero hay el miedo, la pregunta que nos hacen aquí, que qué riesgo hay de que pueda resurgir un brote de la enfermedad en estos municipios que han logrado controlarlo, doctor. Claro, las proyecciones se están haciendo para esas fechas y eso va a depender, por supuesto, de qué tanto la población cumpla cabalmente con la indicación de no salir de casa. Y las recomendaciones para los que tienen que salir de casa, que ya también en reiteradas ocasiones hemos estado insistiendo. Definitivamente las autoridades de salud serán las indicadas en definir cuáles son los días y cuántos son los días. Aquí hay un pequeño problema que nos hace mucho ruido. Si esperamos que el pico máximo de la enfermedad esté a principios de junio, no podemos esperar o 20 días después de que haya bajado esa intensidad,
relajar las recomendaciones y relajar y bajar la guardia. ¿Por qué? Porque puede existir, y es muy alta la probabilidad de un rebrote, y este rebrote puede ser de mayor intensidad que el inicial. Muchas gracias, doctor. El tiempo se va muy rápido. Mañana la invitación es que nuevamente le vuelvan a ver y a escuchar en la emisión que va a conducir mi compañera Jennifer Hernández. Muchas gracias por su presencia, doctor. Gracias a ustedes. Muy buenas noches a todos. Bueno, nos tenemos que despedir. Hay que recordar que es muy importante quedarse en casa. Ya son más de 30 municipios que tienen entre 1 y 12 casos confirmados de COVID-19. Hay 24 pacientes activos de estos 72 casos que se han confirmado por parte de las autoridades de salud, tanto estatales como federales, y por eso el llamado insistente es que se queden en casa. Soy Nadia Altamirano y también le invito a que se quede con la programación de Cor TV. Muy buenas noches. Cor TV presentó El 21%